Oye, acá hay una cuestión importante también, médico. Perdón que me voy a desviar un poquito, pero ¿hasta qué punto queremos desensibilizar a los potrillos? Yo escucho en muchos métodos de doma que hablan de una desensibilización. Yo realmente pues no estuve muy de acuerdo en ese término, y también es un tema que hemos abordado tanto en el libro Rienda es Rienda de teoría general, como en este nuevo que viene, que es de los inicios de un potro, que realmente en el sistema Rienda es Rienda, a lo que aspiramos es a tener un caballo perfectamente sensible, no quitarle para nada la sensibilidad, y al revés, irlo habituando a que acepte algunas cuestiones de manera voluntaria o de manera volitiva, como por ejemplo en el caso del filete, pues realmente a lo que aspiramos es a que el potrillo empiece a acceder a contactos, no a ceder a presiones, porque en la medida en la que cede a contactos, podemos llevarlo a un nivel de performance muy importante o Completamente de acuerdo. de desarrollo físico, motriz, deportivo, que no va a tener un límite, porque realmente lo vamos a enseñar a que mediante un proceso cognitivo pueda acceder a una señal específica y actúe en consecuencia. Por el contrario, en la medida en la que yo le enseño a ponerle presiones, tal vez en un principio va a ceder, pero llega un momento que el potrillo se da cuenta que es más fuerte que nosotros, y cuando empieza a resistirse a esas presiones, Exacto. vienen los problemas, porque tenemos que poner entonces una pata más grande en ese tlacualejo, y luego tenemos que ponerle una serreta, y luego un pensador, y luego una diadema, etcétera. Entonces, sí es muy importante también ir tratando de sensibilizar a la audiencia que nos hace favor de escuchar, que bueno, muchos de los que están pues, son grandes expertos, pero en general es importante ir haciendo este tipo de charlas para poder irle transmitiendo a la gente que ya el mundo cambió, ya no necesitamos ir poniendo tantas presiones para que el caballo nos pueda obedecer. Te comento otra cuestión muy rápida. Mi familia, por parte de mi padre, son gente muy arraigada en el campo, en el sureste de México, en Playa Vicente, Veracruz. Sí. Desde mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo, todos eran ganaderos, mis tíos. Ahora sí que yo fui de los primeros que empezó a poner el desorden y no dedicarme únicamente al campo. Yo me encamino un poquito más por el camino de las leyes y sigo cercano al tema del campo, pero realmente para mí ha sido impresionante ver, por ejemplo, mi propio padre, que él aprendió con otros sistemas, ahora que puede ir observando este tipo de cuestiones en las que con simples contactos, al ver que el caballo cede y uno ir haciendo ese círculo virtuoso de ceder, ceder, ¿cómo es que vamos teniendo avances tan genuinos y digamos, tan grandes? Ayer platicaba yo con un gran amigo de a caballo que me decía, bueno, pues eso prácticamente es un salto cuántico, el que una persona entienda que un caballo nos va a dar mucho más en la medida en la que se entregue y que acceda a un contacto, a que empiece a ceder a una resistencia que fatal y necesariamente cuando empezamos a resistirnos va a empezar a sacarnos la cara y va a empezar realmente a pelear con nosotros, y luego no va a haber ningún aparato que lo pueda someter, en el peor de los casos, ¿no? Pero sí es muy importante ir pudiendo transmitir este tipo de cuestiones, porque todo va a redundar en algo que don Manuel siempre quiso hasta sus últimos días, que era el poder darle un mejor trato al caballo, ¿no? Respetando su integridad como tal, respetando su integridad como tal, Beto, porque al final de cuentas él da lo mejor de sí. Él da lo mejor de sí. Y de nosotros depende cómo lo queramos guiar y hacia dónde lo queremos llevar. Ese punto que tú comentas de decir, de generar contacto, de generar el contacto para que el caballo pueda asimilar la orden que le estamos dando, pues también va acompañado de toda la forma en que el jinete va montado.
Tenemos que entender que no todas las manos van a hacer todo el trabajo. Va desde un asiento, desde una Sí, pierna, claro. desde todo en un conjunto para generar un binomio. Es un engrane, el engrane que ese jinete se mueve, automáticamente acciona el otro engrane que es el caballo. Entonces tienen que estar a la par para poderse mover, ¿no? Entonces es una parte muy, muy importante en la que tenemos que empezar a darnos cuenta que la evolución en la industria del caballo nos lleva cada vez más a llevar a cabo, a entender qué es lo que nuestro caballo necesita de todo. Porque yo te podría poner, ¿por qué en una disciplina como el salto, un caballo lo manejas y la propulsión que lleva y solamente utilizan filetes? En el adiestramiento, pues utilizan caballos sumamente entrenados y que se llevan más de 10 años para poder llegar a un gran premio y solamente con un tipo de freno, un Pelham, un bocado muy, muy reglamentado. En algunos casos utilizan doble brida, que es un filete y un Pelham, uno para propulsión y otro para sostén. Pero no pasan más allá, Beto, porque van respetando la integridad del caballo y la evolución que va llevando y van de la mano jinete y caballo. Yo fui muy fan y soy muy fan del señor Manuel y la ideología que él llevaba de menos es más. O sea, no tienes que jalar, no tienes que someterlo a la presión. Es una igualdad uno a uno. Yo te jalo, tú me entiendes, yo te cedo. Yo te jalo. Bueno, que él estaba incluso en contra del jalón. Él decía que todo lo que iba más allá del Vamos, decirlo, contacto, ¿no? todo lo que iba más allá del contacto debe ser considerado como un jalón. Y ahorita, fíjate, hablabas un tema bien importante que por aquí también don Omar González está tocando, que es una cuestión muy importante. Efectivamente, bueno, ahorita estamos hablando de las embocaduras en las disciplinas ecuestres, pero realmente de lo que tenemos que hablar es de una conjunción de ayudas. ¿Cómo es que nuestro asiento, nuestras piernas, nuestro balance deben de tener realmente, antes de pensar en utilizar nuestra mano, debemos de pensar más en nuestro asiento, balance y piernas, ¿no? Para que Perfecto. vaya en una conjunción de ayudas correcta Perfecto. y pueda llevarnos a una mejor comunicación con nuestro caballo, ¿no? Y que al final el freno solamente cumpla su función, Sí. señalizar la orden que queremos, no someterlo. Cuando nosotros le tenemos el contacto y te digo, vete a la derecha, es nada más avisarle al caballo, vamos a la derecha, pero tu cuerpo, tu asiento, tu dinámica de arriba del caballo va a hacer que el caballo vaya a la derecha. ¿Por qué? Porque siente toda la forma en cómo tú te vas a conectar con él. No es de que jálate para acá y ves a caballos que van así, con la boca así, y que quieren levantarse y que tienen todavía el bajador, ¿no? Y todavía parece caballo de pedales algunos que les meten la espuela, le jalan la rienda, y el caballo pues no sabe, o sea, o me voy para este lado, o me estás pegando aquí, o me estás haciendo acá. Entonces esto es un conjunto como tal. Y si el caballo trata de reaccionar de alguna forma para liberar esa presión, y el jinete no está adaptado para poderlo resolver en el momento, pues viene también ahí en donde empiezan a cambiarle los frenos y empiezan a meterle frenos y frenos y frenos y frenos y frenos y frenos. Lamentablemente, Beto, como yo lo aprecio, muchas veces la elección de un freno es por moda. Es que yo se lo vi a tal persona. Es que yo se lo vi a tal persona, sí, pero tú no sabes qué historia trae atrás para poder llegar a la elección de un freno. Tú tienes que tener las manos y todo lo que conlleva ser un jinete para poder entender las necesidades de un freno, para poder decir, ¿sabes qué? Este caballo necesita un bocado un poco más delgado, un poquito más de piernas, de acuerdo a las necesidades que el caballo te va pidiendo, de acuerdo a las zonas de contacto que tú quieres pulir todavía, que tú quieres llevar a cabo, pero siempre y cuando sin llegar a someter. El freno que tú traes es un caballo, es un freno como tal, que es movible y que el caballo puede liberar la presión moviendo la boca y moviendo el bocado. No está completamente sometido como tal. Las ayudas que vamos a encontrar dentro de un freno, pues también ese ya es un tema muy aparte también, porque es un conjunto de lo que vamos a llevar. En una doma española vamos a encontrar una serreta que va a someter Que completamente, también es rigurosísima, ¿eh? lo va a someter por completo, completamente, por completo.
También en algunos, aquí yo he visto algunos bozales de una reata de piales, se hace el bozal y se le pone una serreta enfrente, ¿no? Para que el caballo empiece a meter la cabeza y se empiece a acomodar. Y aquí viene otro tema que quiero tocar contigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la cultura de abrirle la boca al caballo y ver cómo está por dentro? Eso es algo bien importante. Eso es algo ¿Cómo bien, está por dentro? la salud dental del caballo. La salud Ver si tiene un dental. diente de lobo, si las piezas dentales están completas, etcétera. Aprovechando, médico, platícanos de eso. Es un tema bien interesante que también soslayamos en muchas ocasiones la gente del caballo. Fíjate que dentro de la clínica que yo hago, o cuando me piden asesorar a algunos clientes, lo primero que hacemos es revisar la boca del caballo para ver cómo está su dentadura. Muchas veces encontramos que tenemos muchas deficiencias en la dentadura del caballo, en las mesas dentarias, algunos por desgastes, que son los odontofitos, que son los picos que se pueden sentir por la parte del maxilar superior, los podemos sentir por afuera, por el exterior, y por la parte del maxilar inferior levantamos la lengua y vamos a encontrar unos odontofitos. Esos odontofitos generan algunas laceraciones sobre la lengua en la parte inferior y sobre los carrillos sobre la parte superior. Vamos a encontrar también algunos hallazgos de un vestigio que es el diente de lobo, un premolar, que la única función que tiene es estorbar. Estorbarse. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque se encuentra antes del primer premolar. Ese diente de lobo, ¿qué crees? Es un diente muy pequeño, pero tiene una raíz. Entonces, como lo manejan en los trainers, que se llama bedside, donde está en el primer molar se hace la forma para que el bocado pueda moverse. Cuando no se quita ese diente, ese bocado toca automáticamente el diente, toca la raíz sensitiva de la boca y el caballo genera una reacción. Entonces, nosotros tenemos que quitar esos dientes para evitar alguna reacción. Tenemos un caballo que nunca le abrimos la boca, le ponemos un bocado y al momento de que jalamos, el bocado se mueve naturalmente dentro del diastema, donde no tiene dientes, y toca ese diente, la reacción del caballo va a ser levantar la cabeza, porque es un impulso nervioso generado por los nervios que tienen los dientes. Entonces, aquí tenemos que hacer un balance, una revisión odontológica, en los cuales los médicos que se dedican a los dientes te van a asesorar algunas enfermedades periodontales también, vamos a encontrar también algunos escalones, algunas rampas, vamos a encontrar también algunas luxaciones de las articulaciones de la cabeza, como es la atlanto occipital, que pueden estar un poco luxadas, vamos a encontrar también algunas luxaciones también sobre la parte de la articulación tipo mandibular, perdón, muchas lesiones que nosotros tenemos que encontrar que muchas veces se generan también por un uso mal del freno. También recuerda, no sé si habéis escuchado, que decían que el quinto pie es la boca del caballo. Sí, lo he escuchado, pero no estoy de acuerdo. El quinto pie, ¿por qué es? Muchas veces el caballo cuando tiene una posición del cuello para poder tratar de mitigar la presión de la boca, genera una contracción y muchas veces esa contracción la vas a tener sobre las bursas bicipitales de los hombros. Y vas a tener caballos que no van a poder hacer el movimiento natural. ¿Cuál es el movimiento natural? Pues el caballo va a estirar. Sí, no van a poder tener una posición atlética para El caballo está moverse. tratando de buscar la forma de cómo compensar toda la presión. ¿Por qué? Porque el caballo lo tienes totalmente contraído de los músculos del cuello. Y a su vez tenemos un ligamento que es muy importante, el ligamento nucal. Ese ligamento nucal baja por toda la base del cuello, llega al dorso. Sí, se conecta ahí con el supraespinoso y si lo tenemos así, no pueden conectarse, no pueden moverse de manera correcta. Exactamente, entonces el caballo trata de buscar la forma de cómo poder aliviar y compensar ese dolor que le genera. Entonces vas a tener un caballo que muchas veces lo vas a encontrar irregular al paso o al trote, pero por más que hagas un diagnóstico, muchas veces también es por la forma en cómo el caballo, anatómicamente, cuando tú le pones el freno, el caballo va a buscar una forma para poder aliviar esa parte, ¿no? Inclusive pueden generar algunas lesiones crónicas, ¿no, médico? Por esa falta de
de correcta postura. Completamente, una de ellas se llama síndrome de hueso navicular. ¿A qué voy? Eso está en el casco, por la forma en cómo va a pisar el caballo, porque no tiene extensión en los hombros, porque tiene contraído el cuello. Entonces el caballo en algún momento no va a girar de la forma correcta porque no tiene la movilidad en los hombros para poder girar de alguna forma. Compensa todo su peso sobre el pie. Sobre las manos, sí. Sobre las manos, y viene esa parte del síndrome de hueso navicular que está sobre la tercera falange, la inserción del flexo profundo al compensar su peso. Entonces, todo es una cadenita que se va desencadenando, Beto. Entonces, es muy importante saber cómo vamos a utilizar nosotros las embocaduras, llámese el freno que sea, llámese cómo lo vamos a llevar a cabo. Eso está bien interesante. Fíjate que también es un tema que tratamos de abordar de manera muy específica en el libro, porque precisamente a lo que aspiramos es a poder tener caballos que se muevan en trayectorias naturales, que Claro. pueda disponer de su aparato locomotor de una manera correcta, para efecto de que pueda desplegar sus movimientos de manera correcta. Y ahí también tratamos de poder establecer cómo es que los músculos dentro del sistema locomotor pueden operar. Y hablábamos por ahí de músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores, fijadores y neutralizadores. Y uno de los graves problemas que observábamos, que esto también lo platicábamos con algunos médicos, que en la medida en la que ponemos presiones persistentes en la boca, no permitimos que estos músculos puedan trabajar en sinergia. Al contrario, entran en antagonismo y empiezan a venir todos estos tipos de problemas que van desde ligamentos, cuestiones óseas, musculares y todo. ¿Qué nos podrás platicar de esto, médico, aprovechando que te tenemos por acá? ¿Has visto tú cómo los reiners, cuando van a hacer el stop, cuando van a parar, Sí. van de un círculo, destapan al caballo a la velocidad? ¿Cuál es la posición que toma la cabeza el caballo cuando lleva la velocidad? Los lleva La baja. Baja la cabeza para poder meter el posterior. Sí. Eso lo pasamos ahora a un caballo que haga la misma función de stop, pero ahora ponlo con un bajador, Beto. No, bueno, ahí lo primero que hacen es poner el lomo de manera cóncava, ahí ya valió gorro todo. No es entrar en controversia, ni mucho menos, pero ahí te das cuenta que impides el movimiento natural que tiene el caballo para poder hacer una parada. Impides Sí, el estoy de movimiento acuerdo. natural que el caballo baja la cabeza, levanta los hombros para poder meter el posterior. Entonces, en un caballo acá, si lo pasamos a la rienda charra, cuando el caballo, tú tocas el freno, muchas veces el caballo va hacia atrás, haciendo Claro. contracción completamente de los músculos del dorso y a su vez también los músculos de los hombros y todo en conjunto. No, y ya no puede hacer un movimiento basculado de sus marchas ni nada, ahí ya le damos en la torre a todo. Completamente, entonces es una sinergia de todos los movimientos que llevamos a cabo. Entonces nosotros tenemos que entender cómo puede afectar un solo movimiento o un solo artefacto, todo el movimiento natural que el caballo puede llevar. Acuérdate que todo lo antinatural en movimientos, en lo que sea, por tarde que temprano, por mínimo que sea, va a tener un efecto dentro de todos los movimientos que tenga y de todo el organismo del caballo. Sí, claro. Sí, repercute realmente en todo el no permitirle ir en trayectorias naturales, ¿no? De sus estructuras anatómicas. Exactamente, como tal. Como tal. Y si eso le aunas de que pasan grandes horas trabajando así, volvemos al efecto de la boca, grandes cantidades de tiempo en donde muchas veces la irrigación en el contacto que tiene, por decir, de la lengua, vemos caballos que tienen la lengua morada, vemos caballos que tienen la lengua morada, o vemos caballos que tienen ya sangrando la parte del diastema. ¿Por qué? Porque las lesiones que se generan con el uso excesivo. Entonces, también entra aquí el uso y el abuso del freno, ¿no? Hay grandes personas que empiezan a generar la parte de llevar a cabo el contacto para la transmisión de señales, más no el someter.
Entonces, de ahí tenemos que partir también, Beto, para poder llevar a cabo la elección de un freno, pero yo siento que tenemos que ver, primero que nada, las necesidades de nuestro caballo, lo que nuestro caballo nos va a dar, las virtudes que nuestro caballo tiene. Si tú tienes un caballo con un cuello así de largo, pues no te va a dar un círculo de corto, porque su misma anatomía no va a permitir que el caballo se gire en corto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, si tú quieres meter un caballo que te haga un giro en corto y lo quieres someter con el freno, pues nunca lo va a dar. Al final de cuentas, lo que vas a hacer es lesionar al caballo más allá. Tenemos que entender que hay caballos para ciertas disciplinas, hay caballos con ciertas aptitudes y hay caballos con ciertas necesidades también. Y no todo se enfoca en un freno, Beto. El freno nada más es un instrumento para señalar y llevar a cabo señalarle lo que queremos, nuestras órdenes, como una calculadora, 1 más 1, 2. Quiero que se gire a la derecha, pongo mi asiento, lo mando con la pierna y lo toco con la mano, lo señalo con la mano hacia dónde vas a ir. No es vente para acá o te voy a jalar para acá. Es simplemente, oye, quiero ir a la derecha, como si fuera un volante de una camioneta, de un coche. Vas a ir a la derecha, pisas el freno, prendes tu direccional y das la vuelta con el volante. Sí, así, sí, clarísimo. Yo lo llevo de esa forma, Beto. Entonces, aquí vienen muchas preguntas también al aire, ¿no? Yo te diría, ¿para ti qué es? ¿Hay manos malas o frenos malos? No, bueno, totalmente hay manos malas. Completamente. Totalmente. Y también hay frenos malos. Sí, pero en mayor medida son peores las manos que los frenos, ¿no? Claro. Porque claro. En buena medida, siendo respetuosos con cualquier freno, podríamos llevar a cabo pues prácticamente cualquier maniobra, ¿no? En la medida en la que tengamos correctamente esta conjunción de ayudas, que procuremos que nuestra mano dé más contactos que presiones, etcétera. Pero bueno, médico, ya se nos fue una hora. Yo quisiera entrar un poquito con las preguntas que nos han ido haciendo aquí claro. nuestros amigos, porque bueno, generalmente cuando nos ponemos a hablar de caballos, nos puede amanecer en general con los que nos gusta esto, pero bueno, tampoco el chiste es alargarlo demasiado que pueda ser tedioso. Entonces, si me lo permites, vamos a pasar con algunas preguntas que han venido haciendo que por lo que veo son nutridas y bueno, también hay algunas muy interesantes. Mira, aquí don Camilo Acevedo, que nos ve desde Brasil, que le agradecemos que nos sintonice, nos dice, sabemos qué puntos actúan sobre una embocadura, pero quería saber lo importante que es saber el orden en el que se pueden activar estas presiones. Necesitamos activar todos estos puntos de presión para que un caballo sea bueno con las riendas. Aquí creo que va un poquito encaminado a lo que platicabas ahorita, ¿no? De ir preparando estos movimientos, pero bueno, ahí está la pregunta, médico. Tenemos que entender que las señales que van a llegar al caballo van a ser por el freno. El freno, las señales van a viajar de acuerdo a la estructura y a cómo está formado el freno. Como comentábamos en un principio, tenemos la rienda y la cadenilla, se hace la tracción en el freno, automáticamente lo que hace es jalar, la señal llega, por medio de las cadenillas, llega al punto del jalón, estas a su vez suben de acuerdo a la rectitud que va a tener la palanca. Entre más recta, va a ser mucho más rápida. Aquí va a subir, va a llegar la presión a este punto físicamente, va a disminuir porque tiene una curvatura. Va a llegar al bocado y automáticamente va a generar la tracción. Entonces, sube la señal, llega al punto de reunión y hace el efecto en el bocado. A su vez, esta parte del asidero va a generar la misma señal. Esta la va a mandar hacia la parte que sube hacia la nuca. Y se va a generar un movimiento en físico para poder llevar a cabo la ejecución de ese bocado. Recuerden que el punto que tiene más apoyo es lo que va dentro de la boca. Estamos hablando de comisura labial,
de asientos y de paladar. No sé si respondí la pregunta como él realmente yo creo que la pregunta que él hacía es que si todas las presiones van a llegar de golpe o podemos irlas regulando, tal vez regular la barbada o regular lo apretado de la cabezada. Quiero entender que por ahí va. Sí, tenemos que tener tenemos que fijar qué tanto vamos a querer hacer que la señal llegue más rápido, por así decirlo, someterlo, ¿no? Nosotros podemos regular la presión de la barbada a que la barbada solamente haga contacto al momento que nosotros hacemos un tirón, un jalón, un toque, para que esa barbada solamente haga el contacto, señale y el caballo automáticamente lo haga. En la cabezada, pues obviamente cuando tú lo jalas por la misma acción, cuando haces el toque, automáticamente sube hacia la parte del ligamento nucal, cuando tú lo mueves. Entonces va en relación a cómo podemos nosotros llevar a cabo que esa señal viaje. Depende también cómo va a estar estructurado el freno, Beto. O sea, entre más recto, pues viaja mucho más rápido, es mucho más sensible. Entre más curva va a disminuir la forma en cómo esa señal va a llegar a la boca. La forma del bocado nos va a dar mucho cómo vamos a generar esa presión dentro de la boca, ya sea sometiendo al caballo a una presión por no tener apoyo con un asiento delgado, teniendo una mayor presión con un puente elevado sobre la parte del paladar y que va a tocar esa parte del nervio palatino y el caballo automáticamente va a bajar la cabeza. Todas las relaciones que va a llevar a cabo el movimiento natural del freno. Muy bien, médico. Mira, aquí también doña Angélica Ressel nos pregunta que cuál es la importancia de los baberillos en la barbada. Prácticamente es sostener que la barbada se quede en este punto. Que no pueda estar la barbada subiéndose o fijarla, para que la barbada cuando tú jales, la tracción se quede y la barbada no se eleve más. Muy bien. También don Giovanni Zapata nos pregunta que si es correcto que el puente alcance el paladar. Esa es una pregunta importante, Beto. Va también relacionado con muchos caballos. Yo recomiendo, por decir, este freno como tal, esto te lo muestro. Este freno que tiene efectos sobre el paladar, muchas veces lo vamos a ocupar también cuando tenemos caballos que tienen los asientos lesionados, o cuando tenemos caballos que tienen lesiones en la lengua, que esas lesiones generan mucho dolor sobre el caballo. Entonces, este puente yo lo recomiendo cuando tenemos esas lesiones en los asientos, que son asientos muy sensibles. ¿Por qué? Porque te trabaja completamente sobre el paladar y te apoya sobre el paladar. Muchos caballos, por decir, muchos frenos sobre la parte, te comento, sobre la rienda vaquera española. Muchos trabajan completamente con el bocado alto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la mayor parte de la actividad que realiza un caballo es con un caballo que está en una vertical, un caballo encapotado, por su misma naturaleza de la disciplina. Entonces, al momento de que tú tienes un bocado alto que toca el paladar y toca esa parte del nervio palatino, el caballo automáticamente se encapota. Esa es una forma que la naturaleza lleva a cabo, la naturaleza de la disciplina ecuestre. Pero en realidad... Bueno, pero ahí, perdón que interrumpa, yo diría que no encapotado, porque ya cuando hablamos de que está encapotado, estaríamos hablando de un defecto por una mano rigurosa. Digamos que el caballo pueda acomodarse en nuestra mano, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un encapotamiento, ya hablamos de un defecto dentro de cualquier disciplina ecuestre. Acuérdate que siempre lleva a cabo una vertical. Si tú lo llevas más allá de la vertical, ya es un defecto del jinete. Así es, que es el encapotamiento, que se vaya atrás de la mano. Vamos a llamarlo reunido, ¿no? Que el caballo vaya reunido. Cuando tú te pasas de la reunión, te pasas de la vertical, ahí ya es un defecto del jinete. Y yo creo que sería bueno hablar que esté sobre la vertical, ¿no? Para
para no confundir un poquito, porque la verdad es que yo luego he visto algunos videos, hay por ahí algunas personas que incluso hacen una apología del encapotamiento, y realmente sí el encapotamiento pues es un defecto en cualquier disciplina ecuestre. Efectivamente debemos aspirar a que el caballo esté en nuestra mano, que se quede en la vertical, pero bueno, que no esté ni atrás ni adelante de nuestra mano y mucho menos que se encapote, ¿no? Claro, tal vez fue el término tal vez fue incorrecto para poder llevar a cabo el término vertical, ¿no? Sí, que venga en la posición de recoger, ¿no? En la mano, en una puesta en mano Y a lo que correcta. voy, hay frenos que por su misma forma, pronunciación del bocado, al tocar el nervio, el caballo baja la cabeza. Bien. Muy bien. Por aquí tenemos alguna otra pregunta. Había visto una de mi querido colega. Aquí está. ¿Qué es menos agresivo en un caballo? ¿Un freno articulado como un correctional? ¿Un articulado solamente de las patas pero sólido del bocado? ¿O un sólido completo? Cada uno tiene su forma. Yo te puedo decir que el correction es un bocado que es, su nombre lo dice, es para manos muy, muy, muy finas, porque nada más es afinar, tocar, hacer contacto, porque es un freno que no tiene apoyo. Simplemente es un freno que te va a llevar a cabo para poder tener el contacto y el caballo pueda distinguir esa forma. Un freno que sea articulado como tal en el centro, pues al momento que tú jalas el freno, déjame ver si tengo uno por aquí, Beto, de los que podemos explicar. Mira, aquí tengo uno que es articulado del bocado y que automáticamente, Beto, este freno lo que nos va a ayudar cuando tú jalas y haces una función en haces que el freno se active como tal, va a hacer que el freno tenga puntos de apoyo. Aquí vamos a ver que aquí va a tocar asiento, va a tocar la base de la lengua, va a tocar la parte del paladar y va a generar el movimiento. Cuando nosotros jalamos un freno articulado, su naturaleza va a ser que se articule hacia el centro, como un snap. Pero a tú le pones unas piernas. Esta es una pierna, este es un freno americano, este es un tipo de correction, en el cual, pues si te das cuenta, la intensidad del jalón que va a tener o la palanca, pues no es tan agresivo, porque ya sumamente el castigo que tiene en la boca al momento de ser articulado, y al momento de tener este tipo de bocado que va a pegar asiento, la parte de la base de la lengua y sobre el paladar. Se tiene que compensar, Beto, lo que vas a tener en la boca con la palanca que vas a ejercer. No sé si me doy a entender. Sí. Sí, a ver, pues vamos a pasar a... Nos preguntan también por acá, médico, que cuál es la función de los barriles en los frenos. Muchas veces tenemos caballos que por su misma naturaleza, Beto, de querer buscar una defensa del freno, muerden el bocado. Como a morder el bocado limitan un poco la función de dentro de la boca. Entonces, una de las funciones de los barriles es que cuando el caballo muerda estos asientos o haga presión con la parte de los incisivos, aunque lo muerda el caballo, el freno pueda seguir trabajando. Perfecto. Oye, médico, y esta es una pregunta mía. Yo la verdad es que veo que hay muchos frenos en los que en la parte del puente les ponen una especie de tope con algunos sabores y esto, que bueno,
según yo, lo único que hace es impedir que pueda liberar presión la lengua. Considero que no es muy correcto, pero tú nos dirás, ¿qué ocurre con esos topes que se ponen en los puentes? Comúnmente llamados sabores, son por lo general, en su naturaleza, déjame ver si tengo uno aquí, son de cobre, mira, uno como este, en este caso tiene un pequeño barril aquí, que lo que hace es que el caballo juegue con la lengua y tenga movimiento para poder desensibilizar un poco más ese movimiento con la lengua. Porque en sí, Beto, pues no, la lengua no cabe aquí, o sea, la presión que vas a tener aquí, pues va a ser muy limitada. En el momento que tú relajas la presión, el caballo mueve la boca, mueve la lengua, y tiene una forma de cómo tocarlo. Este material que genera aquí del cobre, como tal no hay un estudio, Beto, o bueno, al menos yo no lo he podido leer, pero la reacción que tiene el cobre con la boca y con la saliva del caballo genera una reacción química y empieza a generar más saliva. Por eso se le pone bocado de cobre. Si te das cuenta también el material de este bocado es un material que se le llama fierro dulce, que se hace poroso, Beto, y que es de mejor palatabilidad para el caballo, para que lo pueda saborear ya que es poroso y que tenga algún gusto, por así decirlo, y pueda tener una mejor aceptación. Hay frenos que son completamente inoxidables. El inoxidable es completamente, no se hace poroso, pero también es muy frío el material, pues. Hay algunos bocados que también se forran de goma para tratar de generar menos castigo. Si tienes una boca muy sensible, con la goma puedes limitar también ese castigo dentro de la boca. Muy bien, médico. Pues yo creo que ya vamos a ir cerrando el programa. Ya nos echamos más de una hora. La verdad es que ha sido un gran gusto para mí el que nos pudieras acompañar, médico. He aprendido mucho, creo que también nuestros amigos que nos acompañan, hemos aprendido mucho de esto que nos has comentado. Espero que muchos de estos comentarios también puedan ayudarnos a poder ser un poquito más conscientes en el uso racional, no nada más de las embocaduras, sino en general de las ayudas y la conjunción de estas ayudas. ¿Qué nos quisieras decir para ir cerrando el programa, médico? Tenemos que entender que el caballo da lo mejor de sí en todos los momentos, ¿no? Y depende de nosotros hacia dónde lo queremos guiar, hacia dónde lo queremos llevar, hacia dónde queremos generar ese binomio para que podamos entendernos y llevar a una mejor disciplina, destacar mejor en las disciplinas que tú tengas, ya sea desde montar o hasta si estás compitiendo en los grandes niveles, ¿no? Tenemos que entender lo que nuestro caballo nos pide, lo que nuestro caballo necesita como tal. Tenemos que aprender también a revisar lo que es la parte de la boca, entender por completo lo que nuestro caballo es como tal, para poder tener la mejor elección del freno para llevar a cabo las señales que necesitamos nosotros para poder desempeñar una disciplina, no someter. Tenemos que entender esa parte. Yo creo que cuando empezamos a entender, si tú tienes muchísimos frenos, pues bueno, pues vamos a ver cómo funciona cada freno. Cada freno tiene una forma de cómo trabaja, cada freno tiene una función y tenemos que educar nuestras manos para poder entenderlo. El mal uso de un freno nos puede llevar a generar lesiones considerables en la vida deportiva y útil de nuestro caballo. Muy bien, médico. Pues la verdad es que yo me quedo con muchas cosas de esta charla, rescato muchas cuestiones. Yo creo que después la vamos a repetir, porque bueno, después de que bueno, se publica la charla, nos da un tiempito como para poder madurar lo platicado. Quedan varias preguntas por ahí en el tintero. Yo la verdad es que quedo muy, muy agradecido contigo por habernos acompañado. Y bueno, pues yo también prometo ir haciendo con un poquito más de regularidad estas charlas, porque creo que nos van sirviendo a todos. Digo, al primero que le sirven es a mí todo el día o cada día
Me sorprende cómo puede ir uno aprendiendo nuevas cosas que no tenía uno en la mente. Le agradezco mucho a la gente que nos acompañó. Tuvimos más o menos un promedio de 80 personas conectadas, que la verdad es que pues es muy bueno para el primer domando sobre la mesa del año. Nuevamente te agradezco, médico, y pues seguimos en contacto para volver a repetir la charla. ¿Cómo ves? A tus órdenes, encantado yo poder aprender con ustedes, poder enriquecer nuestros conocimientos, tanto unos como otros, enriquecernos cada vez más para poder llevar a cabo una mejor actividad, ya sea con nuestros caballos, en mi caso como médico, también como jinete. Encantado de la vida de estar contigo, Beto. Muchísimas gracias. Y bueno, les platico muy rápido. Yo creo que ya para el siguiente mes sale el segundo libro de Rienda es Rienda. Muchos de los temas que platicamos ahorita, pues vienen ahí abordados con mayor profundidad desde el libro de teoría general de Rienda es Rienda. Y bueno, pues por ahí les vamos a estar haciendo del conocimiento cuando sale. Y también hay otro libro que escribí, que también ya terminamos, que se llama Elementos Básicos de Equitación para la Charrería. Entonces ya lo estaremos también por ahí dando a conocer y espero que les guste. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es un honor el poder domar sobre la mesa con ustedes. Y don Jorge, pues estamos por ahí pendientes, seguimos a tus órdenes. Muchas gracias a todos por tener un poco de atención con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.